La metafísica es la explicación de la naturaleza de algún objeto, fenómeno o institución. En este caso, la metafísica hace referencia a la naturaleza del empresario y la mentalidad burguesa. En el mundo contemporáneo y en el sistema económico en que nos encontramos, la empresa, el mercado y la mercancía tienen toda especie de relaciones que hace que las mercancías se muevan y se desarrollen a favor de la acumulación de capital. Las relaciones que se trazan entonces ocurren gracias al dinero. En términos de lectura, el dinero es la sangre de la economía. En la lectura se plantea como algo antinatural la orientación del empresario contemporáneo frente a la acumulación de riquezas, ya que éste actúa en función de la libertad del mercado, confiando en la existencia de una ley natural mercantil reguladora. En este sentido, esta lógica se vuelve una idolatría con repercusiones serias en la dignidad humana, tal y como se plantea en el siguiente ejemplo. La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. En esta guerra participó la República de Vietnam, que era Vietnam del Sur, capitalista, con el apoyo de los Estados Unidos y otras naciones aliadas de los americanos contra la guerrilla local del Frente Nacional de Liberación de Vietnam y el ejército de la República Democrática de Vietnam, que era Vietnam del Norte, respaldados por China y la Unión Soviética, todos ellos pues comunistas. El conflicto surgió a partir de la Primera Guerra de Indochina, en la que las tropas coloniales francesas combatieron contra el Viet Minh, liderado por los comunistas en la Indochina francesa. La mayor parte de la financiación del esfuerzo de guerra francés fue proporcionado por los Estados Unidos. Después de que los franceses abandonaran Indochina tras ser derrotados en 1954, en la Conferencia de Ginebra se decidió el abandono de la colonia asiática, la separación de Vietnam en dos estados soberanos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y la celebración de un referéndum un año después donde los vietnamitas decidirían su reunificación o su separación definitiva. Pero los dirigentes del sur optaron por dar un golpe de Estado y no celebrar este referéndum para evitar que ganara la reunificación. Por este motivo, Vietnam del Norte comenzó las infiltraciones de soldados en apoyo del Vietcong para anexionarse a Vietnam del Sur. Entonces Estados Unidos, en virtud de la doctrina Truman y la teoría del dominó, que es como contener la expansión del comunismo, pues envió recursos y a partir de 1964 tropas a Vietnam del Sur para evitar la conquista por el norte comunista, dando lugar a este conflicto. La participación de los Estados Unidos aumentó bajo el presidente John F. Kennedy a través del programa MAC, de poco menos de 1.000 soldados en 1959 a 16.000 en 1963. Para esta última fecha, los norvietnamitas habían enviado a 40.000 soldados a luchar en Vietnam del Sur. Vietnam del Norte fue fuertemente respaldado por la República Popular de China, que además de suministrar armas, como lo hizo la Unión Soviética, también envió a cientos de miles de militares del EPL a Vietnam del Norte para desempeñar funciones de apoyo. Con la entrada masiva de los Estados Unidos, se recuperó parte de lo perdido, pero tras los sucesos de 1968 empezó la retirada progresiva de las tropas estadounidenses y la firma de los Acuerdos de Paz de París en 1973. Tras los cuales Vietnam del Sur luchó solo contra el ejército de la República Democrática de Vietnam hasta su propia derrota final y la consiguiente reunificación del país el 2 de julio de 1976 como la República Socialista de Vietnam. Las tres primeras etapas se distinguieron por transcurrir sin la formación de las tradicionales líneas de frente, donde proliferaron acciones terroristas y la guerra de guerrillas, frente a las misiones de búsqueda y destrucción, el uso de bombardeos masivos y el empleo extensivo de armas químicas por parte de los Estados Unidos. La última fase fue una guerra convencional, pero el fin de la contienda solo resultó una pausa en los enfrentamientos de Indochina. Después se producirían las invasiones de Camboya y Laos por Vietnam, y de esta por China. Por el contrario,
Estados Unidos vivió un repliegue de la política exterior. Esta oposición y el hecho de ser la única derrota militar de los Estados Unidos en el siglo XX creó un sentimiento de mala conciencia en el pueblo estadounidense ante una guerra considerada injusta, el llamado Síndrome de Vietnam. Este síndrome dio paso a un movimiento pacifista y se prolongó hasta los años 1980, durante el mandato de Ronald Reagan, hasta la Guerra del Golfo de 1992. La Guerra de Vietnam se convirtió en un ícono perdurado en la actualidad de los grupos sociales y partidos de izquierda en gran parte del mundo. Se calcula que murieron en total entre 3.8 y 5.7 millones de personas. Estados Unidos contabilizó 58.200 bajas y más de 1.700 desaparecidos, constituyendo la contienda más larga de dicho país hasta la Guerra de Afganistán. Esta, la Guerra de Vietnam, fue una de las guerras más importantes del periodo llamado Guerra Fría. Bueno, ahora continuamos con el dólar, moneda o problema. Para esto debemos entender un poco el papel del dólar en la economía mundial y debemos volver en el tiempo a 1944, cuando se hace una reunión y delegados de 44 países acuerdan crear un sistema monetario mundial, el cual es el dólar estadounidense, que se convirtió en la principal moneda internacional. Su tasa fue fijada con las reservas de oro de Estados Unidos, que en ese momento eran casi el 70% de todas las reservas del mundo. Igualmente se le fija un precio al oro. Los países miembros de este acuerdo mantenían sus reservas principalmente en forma de oro o en dólares, y tenían el derecho a vender estos dólares a la Reserva Federal de Estados Unidos a cambio de oro al precio final que se establecía, que era de $35. Pero con el tiempo resultó claro que no era posible mantener este sistema por la inflación presentada como en Estados Unidos. Es decir, presentan una crisis económica. Igualmente, aquí podemos ver cómo afectó Vietnam también, ya que los gastos que habían tenido y la inversión que habían hecho en la guerra había afectado la economía del país. Es así como se establece un nuevo sistema en la cual se crea una relación inversa entre el dólar y el oro, donde cuando uno sube, el otro debe bajar, esto como en cuidado de la economía y de darle seguridad a los demás países que pertenecen como al acuerdo donde se establece el dólar como moneda internacional. Y ya como entendemos un poco la importancia que tiene el dólar en el mundo y cómo afecta la economía de los países, ahora sí vamos a pasar a entender el dólar y la relación que tiene con la guerra de Vietnam. Este sistema funcionó a la perfección durante casi 30 años, no se presentó ningún inconveniente en el transcurso de este tiempo, hasta que el gobierno de los Estados Unidos se vio agobiado por los gastos militares derivados de la guerra de Vietnam, y por esto comienza a imprimir miles de millones de dólares. Es así como la divisa estadounidense comienza a devaluarse. Y por el temor que se veía por la situación de Estados Unidos, países como Francia y Gran Bretaña exigieron convertir sus dólares en oro. Esto provoca una disminución considerable de las reservas del metal, pues el oro que tenían los Estados Unidos, bajando ese porcentaje del que ya les había hablado anteriormente, que era un 70% del oro del mundo. Y es aquí donde entra a jugar un papel importante el presidente Richard Nixon, quien, para evitar una conversión masiva que agotara el oro de las reservas de Estados Unidos, decide cambiar partes del acuerdo de Bretton Woods y acabó con la convertibilidad del dólar en oro y establece la relación inversa de las que ya les hablé anteriormente. Bueno, y ahora hablemos del dólar y su relación con la guerra de Vietnam. Los Estados Unidos perdió casi todo el stock de oro estatal durante la guerra de Vietnam. Mantener una guerra es muy costoso. La clave está en equilibrar los gastos. Los gobiernos estadounidenses han financiado su aparato militar creando formidables déficits de su propia balanza de pagos.
Es así como han mantenido como un equilibrio para poder seguir financiando la guerra en distintas partes del mundo. Es entonces como situaciones dadas por la guerra de Vietnam en la economía estadounidense hacen pensar que el dólar no tiene tanto futuro en los países en desarrollo. El dólar en un corto plazo ya no será la moneda de reserva para aquellos países que quieran tener como una economía independiente de los Estados Unidos. El dólar no será la futura moneda de reserva de países como Rusia, China y para muchos otros países en desarrollo, puesto que han visto como Estados Unidos tiene un régimen y un sistema asimétrico y muy injusto, donde está basado en chantaje y explotación. Y es un poco de lo que nos habla el autor en la lectura. Y es como la economía y el dinero se convierte en el régimen del mundo y más en esta época del mundo globalizado. Y es donde esos países van a empezar a desprenderse y los podemos denominar como según la lectura, como pecadores, puesto que se están levantando contra un sistema establecido en el régimen económico mundial. Bueno, En conclusión, proponemos tres premisas. En primer lugar, desde el punto de vista de la metafísica burguesa, las acciones empresariales y sus consecuencias se miden bajo el impacto de los indicadores del mercado. Las crisis económicas son un termómetro que conduce muchas veces a las decisiones en otras áreas. En segundo lugar, durante la guerra de Vietnam, la participación de Estados Unidos, país capitalista, aumentó cada vez más y tuvo peso en la balanza del bando comunista, Vietnam del Norte, aumentando su financiación. Sin embargo, esto después le provocó una crisis de la misma. Y por último, la guerra de Vietnam es el más claro ejemplo del sistema capitalista, donde se tiene la visión del dinero como la sangre del mundo y está por encima de cualquier cosa, hasta de la vida de miles de personas. La importancia del dólar sobre la vida es la muestra del pensamiento que nos deja el mercado.